Vencer cada día el vértigo de las alturas mientras centenares de ojos abajo esperan quizás, con esa inevitable morbosidad de todos los humanos, que se produzca la catástrofe. Y luego vivir cada día con ese otro vértigo del éxito pasado en la rutina que no tiene ya aplausos ni el grito del miedo. Así ha vivido y vive esta mujer considerada como una de las más grandes, si no la más grande, trapecista de la historia del circo. Se llama María Cristina del Pino. En 1970, en esta actuación que conservan los archivos, se despedía por segunda y definitiva vez del planeta del circo, de un modo quizás demasiadas veces contado y descrito, pero siempre difícil de entender. María Cristina del Pino, Pinito del Oro, vive ahora en las Islas Canarias, donde nació, dedicada fundamentalmente a escribir libros y, sin duda, a recordar hazañas pasadas. El trapecio, la fragilidad de volar por encima de la multitud, el peligro, la gloria. Una profesión casi tan incomprensible como bella, que deja quizás un pozo de amargura o de nostalgia. Porque en el circo hay que jubilarse pronto, siempre demasiado pronto. Esa es Pinito del Oro en una de sus innumerables actuaciones en aquel Circo Price ya desaparecido. El público abajo aplaude. Esta es hoy Pinito del Oro. Bienvenida, fantástica. Porque hoy hablamos con Pinito del Oro. Pinito, los artistas de circo, como los cantantes y los toreros, siempre se retiran definitivamente y para siempre más de una vez. ¿Cuántas veces se ha arrepentido Pinito de decir adiós definitivamente y al parecer de verdad al mundo del circo, desde aquel 1970? Bueno, en realidad yo solamente me retiré en 1960. Reaparecí otra vez en 1968 y nada más. No es demasiado. ¿No se ha retirado nunca del todo o un artista se retira del todo? No, ya ahora sí. Ahora ya es del todo porque, claro, una cantante podría cantar muchísimos años, una bailarina, pero en el trapecio no es correcto, ni humano, ni lógico subirse a muy avanzada edad. ¿Es cierto que de nuevo volvió al circo, pero esta vez como empresaria? Bueno, traté de hacer una pequeña aventura, estrenar una aventura yendo como directora de un circo. Estuve 6 meses por ahí recorriendo ferias y nada más. No me gustó demasiado, yo estaba acostumbrada a ver el circo de una manera más espiritual, desde el trapecio, donde todo se veía muy brillante y muy bonito. ¿De qué vive ahora Pinito del Oro? ¿Se lo puedo preguntar? Claro, pues tengo renta, vivo de mi renta. ¿Y ha escrito libros también? Sí, me gusta mucho escribir, tengo varias novelas inéditas y 5 libros que he publicado. Pero no se sabe que en España los libros den para vivir. No, ni yo los escribo para vivir tampoco, sino es mi hobby. ¿De qué hablan en esos libros? Pues 3 de ellos son de circo. La técnica del trapecio, cómo aprender a ser trapecista como yo, si se lee ese libro. Después Nacida para el circo, cuentos de circo. Y después tengo 2 novelas más que no son de circo. ¿Por qué escribe esos libros realmente? Confíselo. ¿No será porque es una forma como otra cualquiera, quizá un poco parecida a aquella de seguir recibiendo el aplauso, la admiración de las Bueno, gentes? los libros en realidad no se aplauden. Me gusta escribir, es un desahogo. Yo hago poca vida social y yo creo que con el libro me desahogo mis sentimientos. Hablo, me explayo. ¿Sigue necesitando todavía ese aplauso, ese calor del público que recibía en lo alto del trapecio? Bueno, el calor y el cariño del público se necesita siempre. Incluso aunque no se sea una persona popular. Yo no lo necesito, lo recuerdo. Lo vivo inconscientemente y tengo al público dentro de mí. Vivo mucho con el público, con mis recuerdos y sueño con el circo todas las noches. Pinito del Oro fue lo que fue, sin duda, por pura vocación, porque entendemos que no hay ningún dinero que pueda pagar el riesgo constante y diario de la propia vida. No solamente vocación, es que yo procedo de una familia de circo. No podía escoger otra carrera sino ser artista de circo. ¿Se ha arrepentido en alguna ocasión después de haber seguido ese camino? No, que va, nunca, jamás. Conseguí todo, lo máximo que un artista puede conseguir
y se lo debo todo lo que soy, todo lo que he sido al circo. Usted trabajó siempre o casi siempre sin red, ¿no es cierto? Casi no, siempre sin red. Precisamente ese trabajar sin red, ese contacto continuo, directo con el peligro, fue lo que le dio gran fama en todo el mundo. Supongo que sí, porque me exponía de más, claro, si me caigo sin red, la muerte segura o casi segura, o quedaría muy mal como he quedado, y con red pues hay un 80% de salvación. ¿Y no creo que es eso de trabajar sin red como un suicidio enmascarado? Pero también contribuye más a la fama, al dinero, al valor artístico que se tiene. ¿Era consciente de que arriesgaba su vida? Claro que sí. 2 o más veces por día, cada vez que se subía. Claro, naturalmente. ¿Qué puede compensar el arriesgar la vida? Antes ha mencionado fama, dinero. ¿La fama y el dinero pueden compensar? Pues esas cosas y además un estímulo particular, un valorizarse a sí misma, un sentirse un poco superior, y lo otro, y saber que se deja un nombre en la historia del circo para siempre. Si se ha conseguido llegar a donde yo llegué, pues hay un nombre imborrable en toda la historia del circo. ¿A qué años empezó usted en el circo? Pues yo nací en el circo. Empezar a trabajar a los 12 años. ¿Cuántos eran ustedes de familia? Yo hice el número 19 de hermano. El número 19. Eso sí que es estar en la cuerda floja en aquellos tiempos. 19 hijos por mantener. Su padre, sin embargo, se dedicaba al parecer a la medicina, o abandonó la medicina por el circo, ¿no es cierto? Bueno, sí, mi padre era de una familia burguesa de aquella época, pero era muy bohemio, se escapó de su casa y dio con un circo. Benito, ¿qué tiene el circo que arrastra de esa manera? No lo sé, quizás el circo tiene mucha poesía, mucha literatura, mucha fraternidad dentro del circo, entre los compañeros, forma una gran familia. Benito, ¿es verdad eso de la gran familia del circo o es simplemente una frase bonita que hay que decir porque el público la acepta encantado? Bueno, yo sí puedo decir que cuando yo vivía en el circo era una gran familia. Quizás ha cambiado un poco ahora porque el circo es más heterogéneo, vienen artistas de diferentes países, entonces hay más contraste de caracteres, pero cuando yo empecé en el circo sí éramos una gran familia. Usted empezó como alambrista, si no me equivoco. Y como alambrista dicen que era bastante mala. Sí. Y eligió el trapecio para vencer esa pequeña humillación de no ser la mejor en algo. Pues quizás sí, porque alambrista era muy mala. Yo quería destacarme porque mis hermanos eran todos muy buenos artistas de circo. Los hermanos Segura. Entonces yo tenía un complejo de inferioridad y naturalmente quería superarme. Entonces cogí el trapecio, que tenía la ventaja de que aunque había sido muy mal alambrista, el equilibrio del alambre me sirvió para el trapecio. ¿Y no temió nunca que el ejercicio físico necesario para ser una gran figura en el trapecio la convirtiera en una mujer poco femenina, musculosa? Atlética, no, la prueba está que no soy atlética ni musculosa. No, mi trapecio no necesitaba mucho esfuerzo, nada más que de pierna. ¿Alguna vez ha contado usted en alguna entrevista que de alguna manera le ha perseguido siempre durante sus actuaciones el número 8? ¿Es usted supersticiosa quizá? No soy supersticiosa, pero el número 8 ha estado ligado siempre mucho a mi vida. Tuve una caída en el 48, siendo yo muy jovencita en Huelva. Después tuve la segunda caída en Suecia en el 58 y la tercera caída en Laredo en el 68. Una cada 10 años. Menos mal que lo he seguido. Después de un accidente con los huesos rotos en el hospital, ¿cuántas veces pensó en retirarse, no volver nunca más a sentir el Pues parece calor imposible, parece imposible, pero después de una caída tenía más afán de volver, por demostrarme a mí misma que eso no me iba a dar miedo, no me iba a hacer retirar, y demostrar al público que yo seguía siendo la misma. Tanto es así que cuando la última caída en Laredo me dieron 6 meses para estar con los brazos enyesados, y a los 3 meses me quité el yeso y volví a trabajar. Quería demostrar que seguía siendo la misma, que aquello no me había menguado mi valor. Dicen los toreros, y usted lo sabe, que cuando reciben una cornada la culpa siempre es del torero. Cuando una trapecista se cae, ¿de quién es la culpa? Bueno, mis 2 primeras caídas fueron por fallos técnicos.
Una de las veces se rompió el tubo, la segunda vez, volando demasiado, tropecé con un cable. Pero la tercera caída sí fue por mí. Me entusiasmé con un público muy maravilloso que había esa noche en el circo, que lo llenaba, volé más de lo debido, pasé la ley de gravedad y me fui de cabeza. Se suele hablar de las gentes del circo como artistas, pero yo le pregunto a usted, Pinito, ¿qué son las gentes del circo? ¿Artistas realmente o técnicos? Técnicos del espectáculo. El circo indudablemente es un arte. Se es artista, pero tiene un mucho de deporte, naturalmente de técnica. En 1950, si no recordamos mal, la catalogaron en Nueva York como la mejor trapecista del mundo. ¿Lo sería hoy si trabajara como entonces? ¿O se ha superado todo lo que usted hacía? No, al contrario. Lo siento mucho de pecar de vanidosa, pero aunque han habido algunas imitadoras, un número exactamente como el mío, no he vuelto a ver, ni si hay alguien que lo ha visto, que me lo diga. En todas las enciclopedias que existen en el mundo, hablando de circo, en todas, absolutamente en todas, aparece Pinito del Oro. Fotografías, biografía y grandes recuerdos para toda una época. En aquella época, Pinito, más pobre e ingenua que el actual, ¿tenía el circo una función social o sentimental distinta a la de hoy? ¿O el circo ha sido siempre lo mismo? No, pues como dije antes, yo creo que sí, que el circo antes era más sentimental, tenía más literatura. La prueba está que se escribió mucho sobre el circo, se hicieron muchas poesías de circo, había otro sentimiento, ahora se ha hecho más, ¿cómo diría yo?, más mecánico, de más intereses económicos el circo ahora. Se explota más de otra forma, como gran espectáculo, como espectáculo de masa, pero antes había una cosa más sentimental y más romántica en la vida de circo. Pinito del Oro ya retirada. ¿Considera que valió la pena retirarse? ¿Cree que se retiró a tiempo? ¿Cree que está mejor así ahora que si siguiera trabajando, una discreta trapecista? No es que esté mejor. El circo era mi vida y sentimentalmente lo sigue siendo, pero claro, yo no podría estar trabajando toda la vida y preferí dejar el trapecio, el circo, en un momento en que todavía estaba en todo mi apogeo y en que todavía se me podía ver bien allá arriba. Si hubiese continuado, a estas horas ya estaría demasiado vista, demasiado repetida. Lo importante que ha sido Pinito del Oro en el mundo del circo se refleja cuando uno va al extranjero y pregunta por los importantes en el mundo del circo. Entonces, indefectiblemente, siempre le mencionan el nombre de esta mujer que hoy está aquí con nosotros, Pinito del Oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.